que es un adorador muy antiguo en el Tibidabo. De hecho, desde que tenía pantalones cortos, subían al Tibidabo pues con su padre, sus hermanos y amigos de su edad. 8 años, yo empecé con 8 años. Luego también comentar, es el presidente de la sección del Tibidabo, que tiene 31 turnos, un turno cada día de la semana, y además son turnos que, aparte de mantenerse, van persistiendo y creciendo, y esto es importante, y se hace desde las 10, 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y todo esto, pues como antes explicaba Santi, es gracias a nuestro Señor, que en eso también algún día tendremos que insistir, que es el Señor. Lo que pasa es que el concepto de Señor no lo tenemos muy claro, pero es el que nos manda y al que le debemos todo. Por tanto, Santi nos va a explicar la experiencia del Tibidabo, las gracias que a través de la adoración eucarística en el Tibidabo hemos recibido los que hemos participado de la adoración allí, y así nos animamos mutuamente unos a otros. Venga, Santi. Muy bien, rezamos una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima, San José. Bueno, yo cuando José Mari me pidió, ven a... Yo ya lo digo, yo no tengo mucho que decir. Hablar del Tibidabo, digamos, de adoración nocturna del Tibidabo, simplemente con hablar de adoración nocturna del Tibidabo, a mí me servía y decía, ¿y qué les digo? Y a mí me ha servido esto para ver un poco, pues qué grande que es el Señor, ¿no? Qué grande que es el Señor, porque no podemos decir otra cosa que desde el origen, y sigue estando ligado a lo que es el Tibidabo. Antes decía, sí, esta es una parroquia. Bueno, de momento nosotros y la bandera no la hemos cambiado, estamos desde 1961 y es adoración nocturna del Tibidabo. Y la adoración nocturna del Tibidabo y la adoración está allí porque el corazón de Jesús quiso que estuviera allí, y estamos porque quiere que sigamos estando allí. En este momento estamos en Santa Teresita, que como devota del corazón de Jesús pues nos ha cuidado y nos ha llevado allí. Pero para mí era muy importante, y yo creo que esto sí que de alguna manera lo tengo que decir, qué es el templo del Tibidabo y cuál ha sido la historia. Lo voy a hacer rápido, quizá muchos de aquí de nosotros, porque José Luis era adorador nocturno del Tibidabo, don Juan Manuel estuvo durante mucho tiempo, digamos, de conciliario de uno de los turnos y venía, de lo cual yo era cuando era joven, me llevaba, o sea que por lo tanto, y no sé si tú, José Mari, también habías venido a algunos turnos. Lo que sí que os puedo decir, y lo agradezco, y agradezco que vino hace, no sé, 2 meses y estuvo con nosotros en una vigilia, y yo sé que después los adoradores me lo dijeron, estuvieron muy agradecidos de su presencia, porque quieras que no, pues bueno, pues para ellos les fue una referencia. Sí que es verdad que en Barcelona, en la adoración nocturna, la pertenencia al movimiento es decir, está y sigue. Es verdad que una vez me ha llamado alguien de aquí y me ha dicho, oye, podríamos hacer una reunión de jóvenes. Y yo os digo, mirar, yo siempre les digo, quien convoca es el Señor. Yo, por mucho que les llame, no sé si van a venir. Yo no sé si van a venir. Es verdad que sí que os puedo decir que hay una fecha importante para nosotros, porque de alguna manera fue inaugurado en ese día el templo, que es el Día de Cristo Rey, y el Día de Cristo Rey, que es el próximo fin de semana, y donde va a venir muchos adoradores, donde se incorporan los nuevos adoradores, y es una vigilia que tiene mucha tradición y hay mucha presencia. Luego en la asamblea que hacemos cada año suele venir un grupito de gente, pero mucha menos gente, y es verdad que la relación que tenemos, porque visitamos a los turnos y nos conocemos, y yo creo que también es verdad que lo que nos ha pasado en los últimos 3-4 años nos ha servido para unirnos un poco más por las necesidades que podemos tener. Pero bueno, yo voy a hacer la charla en 2 cosas. Uno, ver, digamos, esa visión providencial de lo que es el templo, debido a esa visión, es decir, a ese trato, digamos, a ese regalo que el corazón de Jesús dio a Barcelona, pues como respuesta está la adoración nocturna. Sin el templo del Tibidabo yo creo que no estaríamos en donde estamos y como estamos. Y eso sí que, leyendo estos días cosas, pienso que esto es así. Alguien dice el Tibidabo, yo no sé si lo sabéis, pero el Tibidabo se llama Tibidabo, era un monte que en 1360 hubo unos religiosos, jerónimos, que subieron a la montaña del Tibidabo, que es la montaña
Digamos, en Barcelona hay la montaña que se ve más grande, que es Collserola, que es Cordillera de Serola, y de allí se subieron unos monjes en 1360, suben a rezar y empiezan a nombrar diferentes montañas que hay alrededor de Barcelona con nombres, digamos, de los lugares santos. Por eso está Vallebrón, por eso está el Carmelo y por eso está Tibidabo, recordando, digamos, la tentación que hace el demonio a Jesús después del retiro de 40 días al desierto. Le dice, si te postras, te daré todo esto, ¿no? Y Tibidabo te daré. Y por eso la montaña se llama Tibidabo. Suben esos, digamos, jerónimos al templo, a la montaña, se retiran y están prácticamente de 1360 prácticamente hasta principios del siglo XIX. Están allí por las condiciones, que eran muy pobres. Al final se tienen que marchar y todo lo que es la montaña aquel se vende a una serie de señores. Y durante el siglo XIX hay la posibilidad de montar, de construir en la montaña un entorno parecido al de Montecarlo, lleno de casinos y lleno de lugar para, digamos, para el ocio, digamos. Y en esto lo ven unos señores, digamos, que son de la Sociedad de Vicente Paulo en Barcelona, compran la montaña y se la quedan, pero tampoco saben muy bien lo que hacer. En 1860 va San Juan Bosco, ya San Juan Bosco ya estaba, digamos, ya San Juan Bosco mayor, están los últimos, y va San Juan Bosco a Barcelona. Y venía de haber cumplido, digamos, la misión que le había dado León XIII de construir en Roma la Basílica del Sagrado Corazón. Y San Juan Bosco dice que oye con el traqueteo del tren Tibidabo, 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 pero tampoco sabía San Juan Bosco que de alguna manera había esta montaña. San Juan Bosco, evidentemente, ya en aquel momento pues tenía fama de santidad, y en Barcelona pues estuvo durante un mes, y realmente pues la visita de Barcelona es conocida, y si los habéis ido a alguna Barcelona, algunos lo conocéis. En Sarriá, digamos, ahí donde estuvo durmiendo. En aquel momento también le dieron toda la parte de Martí Codolar, que es una zona donde están los salesianos y donde habían tenido el antiguo noviciado. Y ya volviendo otra vez a Italia, los 2 últimos días, unos días va a la Merced, y van estos señores de la Sociedad de Vicente Paulo y dicen, bueno, la montaña está San Juan Bosco y se la vamos a entregar a San Juan Bosco. Claro, cuando San Juan Bosco se la entregan, y le dicen, mira, tenemos una montaña que se llama Tibidabo y te la entregamos para que de aquí puedas saber, tampoco sabía muy bien lo que iba a hacer estos señores. Y San Juan Bosco dice que cuando se le ofrecen, dice, católicos barceloneses, vosotros sois en estos momentos instrumentos de la divina providencia. Sobre el Tibidabo se alzará no una ermita, que es lo que le piden que haga, sino un grandioso templo que dará mucha gloria a Dios y será testimonio de la recia y tradicional fe del católico y glorioso pueblo español. Claro, San Juan Bosco tampoco coge y se lo dan a los salesianos y él se marcha y tampoco sabe muy bien lo que va a hacer. En aquel momento había una señora que es conocida y no sé si incluso está introducida su causa, no sé si es venerable, que es Dorotea Chupitea, y en aquel año, en 1886, construye una pequeña ermita, muy pequeñita, que si alguna vez habéis subido al Tibidabo todavía está. Y a partir de aquí los barceloneses empiezan a subir, y se coge la tradición de que le subían a la ermita ramos, y se hace lo que le llaman la romería del ram en catalán, de los ramos, y le suben allí, que, digamos, alcanzará digamos, una popularidad y una devoción popular muy grande entre la gente de Barcelona. Con todo, hasta 1886, digamos, solo sigue la ermita, y no será hasta 1902 donde se empiece a construir, digamos, la primera piedra de lo que será el templo actual. El templo actual. En el templo actual, digamos, cuando se lo dicen al cardenal Casañas, el cardenal Casañas, que van a construir el templo actual, el cardenal Casañas hace una pastoral en el que dice, recordando las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita María, dice, bendeciré las casas en que la imagen del corazón sea expuesta y honrada, ha dicho el divino Salvador, por donde se esperase que si Barcelona honra de tal suerte al deífico corazón, no ha de faltarle sus bendiciones y con ellas la paz que hoy no tiene y que tanto necesita. Así, en el orden moral como en el social y el político, para la tranquilidad de los espíritus y la prosperidad de los mismos intereses materiales. Y pide,
el templo tiene que ser construido por una limosna, pues católicos, para el nuevo Montmartre de Barcelona, y al levantar con ellas por encima de la ciudad la imagen del Redentor de los hombres, pidámosle para que, para bien de todos, se realice en nosotros aquella su consoladora promesa. El Tibidabo siempre ha tenido una connotación, y todo lo que ha ido sucediendo en el tiempo, el templo, una connotación muy clara de un templo de reparación, y por eso es tan importante la presencia, digamos, de la adoración nocturna. La adoración nocturna tiene un fin muy claro, de reparación, pasar la noche, y al final es así, es de reparación. Entonces, en 1909, en la Semana Trágica de Barcelona, donde hay una serie de sacrilegios y pasa una serie de cosas, hay una señora que en principio se hace llamar, una mujer que se llama Doña Amelia Vivé de Negra, conocida por el sobrenombre de María Victoria, porque no quiso que se supiera su nombre, dice que el templo del Sagrado Corazón se tiene que construir con sacrificios de toda España. Y pide, y dice: hasta entonces el Tibidabo era un monumento particular de Barcelona al Sagrado Corazón. Había que darle una orientación, una finalidad. El templo no buscaría limosnas, haría algo más, invitaría a los cristianos a privarse de algo lícito destinado a su construcción, el importe del ahorro. Los horrores y miserias de la Semana Trágica barcelonesa fueron el punto de partida del ideario del Tibidabo, que ha ido perfilando con el correr de los años y que especificaremos más adelante. María Victoria dedicó su vida a la idea y toda España la recibió con entusiasmo. Sacrificios de niños, de pobres, de obreros, sacrificios sencillos y humildes, como una verdadera lluvia. Fue un plebiscito nacional que contribuyó a dar el ambiente necesario en toda España para que surgiera un templo general. El templo de Barcelona debía ser el templo de España, como el Montmartre francés lo era la nación vecina. Y esto es significante porque a partir de aquí le marcaría todo lo que es lo que vendría después. En 1911 hay el 22 Congreso Eucarístico de Madrid, y aquí pasan dos cosas. Por una parte, Alfonso XIII consagra España al corazón de Jesús, y por otra parte el cardenal Casañas y todos los obispos españoles declaran al Tibidabo como templo nacional expiatorio, y una cosa que será para toda España. Y esto a mí a veces me da la sensación de que incluso en Barcelona no es conocido, ya no digo en el resto de España, en Barcelona no es conocido. Hay, digamos, como templos en España, tres, evidentemente el Cerro de los Ángeles, el Santuario de la Gran Promesa y el Tibidabo. En 1912 la comunidad salesiana se establece en el templo, se ha empezado a construir, y en 1921 ya, digamos, y esto es muy importante todo, y que es verdad que se está grabando, no sé si está grabando, y yo lo que voy a decir, y voy a intentar no decir nombres, y hablarlo, digamos, desde un punto de vista sobrenatural, porque es verdad que lo que nos ha pasado desde podemos decir, de los últimos 5 años, yo quiero pensar que con buenas intenciones, pero que la adoración nocturna hemos pasado, digamos, que es el camino para llegar al cielo, que es el camino de un poco del sufrimiento, y esto es así, porque también es verdad que nos hemos sentido un poco, digamos que solos y sin entender un poco lo que estaba pasando, porque vamos a ver que si la adoración nocturna está en el Tibidabo es porque los salesianos quisieran que estuviese en el Tibidabo, no porque la adoración nocturna tuviera la iniciativa de ir, sino porque San Juan Bosco tuvo la visión de que aquel templo tenía que ser, digamos, en honor al corazón de Jesús, y tenía que ser un foco de misericordia, donde los sacramentos de la misericordia, es decir, la confesión y la Eucaristía, estuviesen muy presentes. Y esto, los salesianos que fueron secundándole, quisieron que fuera así. En 1921 va el tercer, digamos, sucesor de San Juan Bosco, y dirá una cosa que es bonita, y yo pensaba, mira, y esto os digo que cuando José Mari me pidió que preparara esto, pues me ha ido muy bien, porque he ido viendo las cosas providenciales y qué grande que es el Señor, que las cosas ha permitido que esto es así, ¿no? Y le explica al nuevo superior en 1928, le envía una carta, cuando se ha publicado la encíclica Miserentissimo Redentor, le dice: querido don Ernesto, que es el salesiano, aprovéchate la última carta del Santo Padre para dar un impulso a las obras del Tibidabo. Es una carta que va para vosotros. Es más, la noche anterior a las fiestas del Sagrado Corazón, organizad la adoración en vuestra iglesia, invitando a toda Barcelona y a toda Cataluña entera para las noches de oración. Es más,
Es más, culto, háblese más, escribid a todos, trabajad para que el Tibidabo sea el centro diario de gran reparación, en particular para que todos los viernes, sobre todo el primero de cada mes, y sin límites de entusiasmo en la fiesta del Sagrado Corazón, ánimo, ánimo, que reine el Sagrado Corazón, que el Tibidabo tenga su trono, de gloria y reparación. Por lo tanto, digamos, yo pensaba, mira, es una de las cosas como proféticas de lo que luego vendría, porque la adoración nocturna todavía no estaba allí. En 1935 hay una donación de lo que es de lo que será la primera estatua, digamos, del Sagrado Corazón, y sube el obispo Irurita y sube a bendecirla. Después esta estatua, cuando empiece la guerra, será fundida y la utilizarán para hacer cañones. El templo del Tibidabo se convirtió durante la guerra en un almacén de armamento. Y es más, cuando se retiran los republicanos de Barcelona, intentan volar, digamos, el templo y no lo consiguen porque no les funciona, digamos, la dinamita que habían puesto para volarlo. Por lo tanto, es otra visión más de la providencia, de lo que ha querido el corazón de Jesús. En 1936-39 es lo que os he dicho, y en 1969, después de la guerra, y también como gesto de reparación, se hace un gran Vía Crucis, que se sube una gran cruz desde Barcelona hasta el Tibidabo, que subirán 8.000 personas, en 1939, una vez acabada la guerra, con un gran Vía Crucis. En 1950 hay una señora que también vuelve a donar la actual imagen de 8 metros, que es del Sagrado Corazón, y bueno, se pone en 1961, cuando se acaba, digamos, cuando se finaliza el templo. En 1952 hay el Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, y por el templo pasan 200.000 personas. Y hay una vigilia de adoración nocturna en la cual asisten 10.000 personas, y que yo supongo que cuando quiero pensar en el Tibidabo tenía que ser de fuera, porque no podía caber dentro, porque allí como mucho caben 500 personas. En 1961 es cuando se acaba el templo, y hay un congreso del Corazón de Jesús, y es cuando se hace la inauguración definitiva y la iluminación, que lo hará Juan XXIII desde el Vaticano, y que hace una locución en la cual repite insistentemente el espíritu de reparación. Y aquí es cuando se funda la adoración nocturna, cuando empieza la sección de la adoración nocturna, que aquí será principalmente por un salesiano que fue un gran apóstol, que se llama el padre José María Enseñat, que estaría casi, pues desde 1961 hasta el 74 que se muere, estaría allí, y que iría por toda Barcelona buscando pues llenar cada uno de los turnos de cada día. Y yo esto se lo escuchaba a ellos, los salesianos, cuando en el año 70, cuando iban al noviciado, una noche les llevaban de Sentmenat, les llevaban al Tibidabo para que hicieran la adoración nocturna, y luego los volvían a llevar a los novicios, a los novicios. Y por tanto, digamos, una cosa que de alguna manera la llevaban mucho de ellos. Yo creo que también es verdad que la adoración nocturna del Tibidabo ha venido muy acompañada por lo que son los salesianos. Yo supongo que aquí los antiguos os conocéis del padre Samsó, que se hacía muy presente porque venía no sé si a los plenos o venía a la junta, pero que venía, y además digamos, le tenía veneración. Yo cuando empecé en el año 80 a ir a la adoración, yo me acuerdo que lo grande era encontrarse al padre Samsó y a otro salesiano que era don Pablo, que se murió, en el cual nos subía por todo el templo. Me acuerdo que en aquel momento tenían como una tienda, nos daban golosinas, nos trataban como ir a la adoración. El problema no era no dormir, el problema era una gran fiesta. Luego es verdad que no nos portábamos todo lo bien que nos teníamos que portar, y pobres los salesianos pues se quejaban pues con razón, ¿no? Pero es verdad que como tenían ese espíritu de la juventud, pues la verdad que era como una gran cosa. Y por tanto, yo creo que los salesianos, primero el padre Enseñat y luego otro salesiano que también fue un gran apóstol, que fue don Domingo, que fueron los que llenaron, digamos, todas las noches de la adoración nocturna. Y por otra parte, una vez se llenaron todas las noches, empezaron con la adoración perpetua. Digamos, el primer turno es en 1961 de la adoración nocturna, y en 1967 es cuando se inaugura la adoración perpetua, que tiene otro régimen, y entonces de 1967 aquí.
El templo del Tibidabo, por otra parte, una de las cosas que tiene es que como es un templo, como templo nacional expiatorio, tiene una connotación marcada de la hispanidad. Sí, no sé si... La verdad que no sabía que se podía haber proyectado, pero yo, digamos, es digno de ver, y gracias a Dios de momento está, y pedimos al corazón de Jesús que lo mantengan, pero es un regalo ver, digamos, todos los signos, las estatuas, las pinturas que dan con la connotación, digamos, de hispanidad que tiene el templo. Digamos, el templo tiene las banderas y los escudos y la capilla de las vírgenes hispanas nos manifiestan una gran realidad. La idea del Tibidabo, templo expiatorio del Sagrado Corazón, ha conocido y aceptada y apoyada en todos estos países. Arriba hay todas las banderas, no todas, pero gran parte de las banderas de los países de Hispanoamérica. Y se dice que muchos países de Hispanoamérica dieron dinero para la construcción y luego, gracias al Tibidabo, se construyeron muchos templos en honor al corazón de Jesús. Por otra parte, si vemos lo que es sobre todo lo que es el capitel, digamos, la puerta principal, en la puerta principal podemos ver a los principales santos españoles, en el cual podemos ver evidentemente a la Virgen del Pilar, a Santiago Apóstol, podemos ver la conversión de Recaredo, símbolo de la unidad católica española, podemos ver a San Luis, a San Antonio, a San Isidro, a San Joaquín. En ambos lados de la puerta están los santos españoles Hermenegildo y Fernando. Luego hace referencia también a los principales templos, al templo del Cerro de los Ángeles. Por lo tanto, digamos, es un templo que, viéndolo y visitándolo, habla de lo que ha sido la piedad popular y el corazón de lo que ha sido España. Que pensar que desde aquí puede ser como una cosa normal, pero con todo lo que nos ha pasado en los últimos años, que esto permanezca aquí, pues es un gran tesoro y en un momento determinado algunos pensamos, a ver si también lo van a quitar de allí. Y pues de momento, cuando el corazón de Jesús quiere una cosa, pues no pasa, y esto no pasa. A partir de 1967, que empiezan los turnos, el Tibidabo no es que siempre haya tenido, digamos, bueno, sí que es verdad que en un momento determinado llegó a haber entre adoración perpetua y adoración nocturna, por lo que he podido leer en algunos de estos, llevaba a haber más de 2.000 adoradores. Yo me acuerdo en algunas asambleas haber 400, 500, en estos momentos somos 270, repartidos en los 31 turnos, gracias a Dios. Desde cuando salimos del templo y fuimos a Santa Teresita, pues prácticamente podemos decir que todas las noches se ha podido hacer, hay alguna noche que no se ha podido hacer, pero sí, y ahora somos unos 200 de media, unos 270, 280 adoradores. Pero sí que es verdad que tenía una connotación, y yo supongo que esto el padre Enseñat y luego don Domingo lo fueron buscando así, primero una cosa de parroquias. Yo cuando he visitado los turnos, lo que vas viendo es que el templo del Tibidabo ha configurado, y la adoración nocturna ha configurado a las personas. Mucha gente, gracias a que subió a la adoración nocturna, después se ha casado, ha bautizado y ha mantenido la fe gracias a lo que ha sido, digamos, pues toda la carga, digamos, de piedad que tiene el templo. Sí que es verdad que en un momento determinado pues entran lo que son los movimientos. Yo digo una cosa, es verdad que gracias a que hay movimientos hay los turnos de adoración, pero yo creo que una cosa que ha hecho es que la adoración nocturna ha configurado estos movimientos, y lo puedo decir por donde yo pertenezco. Ha configurado estos y ha conseguido que de alguna manera la fidelidad de las personas, no solo a la adoración nocturna, sino al propio movimiento en sí. Es verdad que, por ejemplo, desde que nos marchamos del Templo del Tibidabo se han abierto unos 4 o 5 turnos. Ellos, por ejemplo, 40 días por la vida. 40 días por la vida, empezaron 40 días en Barcelona, y hay uno que era adorador nocturno que dijo: oye, Santi, para que en Barcelona se sea fiel a 40 días por la vida tiene que haber un turno de adoración. Y son gente joven, cada uno de su padre y de su madre, vienen de diferentes sitios, pero son gente joven. Por ejemplo, otro turno que nos han venido, y esto es la experiencia que de alguna manera yo me he encontrado desde que yo soy presidente, y supongo que los que lo han sido antes también pueden decir lo mismo. Un día, por ejemplo, me llama una chica y me dice: oye, mira, somos del movimiento de Lazos de María, queremos hacer la adoración nocturna. No sabemos cómo se hace,
pero sabemos que en el Tibidabo se hacía y vamos al Tibidabo, pero ahora queremos venir donde estáis en Santa Teresita. Pues hay un turno también que es de Lazos de María, que también son de diferentes, digamos, no son de un ambiente, digamos, ni familiar, sino que ellos pertenecen a diferentes cosas. Nosotros lo que hacemos en este caso normalmente es que los acompañamos en las 4, 5, 6 primeras vigilias, hacemos un poco la estructura, tienen su carisma y es verdad que tienen cosas propias del carisma, pero lo que es lo básico, que es la misa, lo que son las vísperas y lo que es el turno en sí, pues evidentemente lo hacen, y luego por la mañana con la salve y la despedida. Y después es verdad que, bueno, que los 4 o 5 turnos que toca durante la noche. ¿Qué nos pasó? Y esto, bueno, lo voy a explicar así como rápido. ¿Qué pasó para que nosotros no pudiésemos seguir en el Tibidabo? De una manera, digamos, yo creo que decir providencial, cuando el que es actual, que yo creo que ahora lo han cambiado, que es el cardenal Artime, cuando entró de provincial, porque era provincial de la provincia de María Auxiliadora, que coge desde Cataluña y va hasta el sur, visitó el templo del Tibidabo y dijo que para no solo para la provincia, sino para toda la congregación, el Tibidabo tenía que ser un templo de referencia. En un momento determinado lo nombran general y tiene que salir, y el siguiente que nombran, que era un salesiano que era en Badalona pero que estaba en Paraguay, y que de alguna manera su vocación le había venido porque él vivía en Badalona y desde allí siempre veía el templo del Tibidabo, y nos dijo, porque esto nos reunió un día la Junta, nos dijo: a mí la vocación me vino viendo al templo del Tibidabo y viendo al Tibidabo, lo nombran provincial y viene al Tibidabo y se reúne con la Junta y se quedó un turno, y en ese día además el turno era el que estaba yo. Él ya nos expresa en aquel momento que el turno pues no le acaba de gustar, y es verdad que, bueno, al final nosotros en la adoración nocturna tenemos una serie de signos que quiso su fundador que fueran así, como puede ser la bandera, como puede ser, digamos, una serie de cosas que les pareció que eran extrañas y que no estaban dentro de lo que era. Bueno, nosotros le dijimos: mira, ¿sabéis qué pasa? Que cada uno tiene pues sus maneras y sus expresiones, y unos, pues yo qué sé, levantan las manos y los otros nos identifican una serie de cosas. Bueno, aquí quedó. Sí que es verdad que hubo un documento, en aquel momento, hubo un documento que saca el provincial, que gracias a que conocíamos al que había sido uno de los anteriores superiores de la comunidad del Tibidabo, y ya escribe a toda la provincia y dice que el Tibidabo quiere reconvertirlo en un templo referencial para toda la provincia, pero que una de las cosas que quiere cambiar es que haya adoración, pero no al estilo de la adoración nocturna. Esto no nos lo comunican a nosotros, pero sí que lo comunican a todos los superiores. A nosotros nos lo comunican, pero un poco tampoco sabemos qué va a pasar. El Tibidabo, es verdad que el templo del Tibidabo se había volcado desde 1971 con la adoración. Allí teníamos habitaciones, allí se podía dormir, allí había un sitio para descansar, un sitio con refrigerios. Es verdad que si no hubiera sido por los salesianos, aquello no hubiera funcionado. Los turnos que nos subían sacerdotes, los salesianos de alguna manera celebraban la misa, por la mañana nos venían a relevar los salesianos, es decir, los salesianos eran los que hacían que la adoración nocturna pudiera permanecer allí. Claro, cuando, digamos, la congregación no ve que aquello tiene que continuar allí, bueno, en principio el nuevo superior, y también con sus prejuicios, yo quiero entender que con sus buenas intenciones, pero con sus prejuicios, en la primera reunión de la primera junta nos viene con el Concilio Vaticano II. Y nos viene y nos dice que, bueno, que hay que actualizarse. Y nosotros decimos: bueno, nosotros estamos actualizados, tenemos unos estatutos. Por lo tanto, unos estatutos que están aprobados y que están aprobados por la Conferencia Episcopal, y por lo tanto aquí no tenemos ningún problema. Fue muy curioso porque posteriormente desde el Obispado de Barcelona me llamaron y me preguntaron: oye, ¿cuáles son tus estatutos? Y yo les dije: bueno, pues los tendrán en Madrid, pero también los tenéis que tener vosotros. Bueno, al final los encontraron, y gracias a que somos una institución como somos y que tenemos los estatutos, estamos donde estamos, podemos continuar, y por lo tanto institucionalizar las cosas tiene su sentido, porque esto es lo que nos permitió que el obispo que estaba en estos momentos en Barcelona pues entendiera que aquello pues no era una cosa que nosotros habíamos seguido, pues lo que la Iglesia nos había mandado, y que estábamos haciendo lo que se hacía. Lo primero que pasó, nos quitaron las camas, nos dijeron que las camas no cumplían, digamos, lo que era el requisito para la seguridad de salud, si había algún problema, digamos, de que si se incendiaba, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, nos pusieron un sitio para descansar, que tampoco estaba mal, hay que decir que tampoco estaba mal, ya no eran las camas, pero nos pasó una cosa, que nos quitaron las camas y los adoradores subieron.
En vez de disminuir, los adoradores subían. Claro, nosotros pensamos, bueno, pues oye, pues esto, pues pensando que el Señor pues sigue bendiciendo y por lo tanto oye, adelante, porque había en algunos turnos incluso que había, pues que faltaban adoradores, pues pudimos constituir alguno nuevo. Ya luego cuando de alguna manera vino el COVID, que yo os he de decir que en el COVID, y eso sí que es verdad, que vimos, digamos, la identificación que tenía la gente con la adoración. Todos los días que se estuvo en casa, los turnos se siguieron haciendo desde casa. Todos los días. Y se animó mucha más gente. Y fuimos más conocidos gracias a lo que pasó. Cuando se siguieron haciendo las actas, el secretario, y hay que decir la verdad, que tenemos un secretario que trabaja mucho y lo hace muy bien, y gracias a Dios, y es lo que nos permite también darle institucionalidad, pues digamos, a la obra, pues fue pasando a todos los presidentes, se rellenaban los turnos, se rellenaban las actas. Algunos, en algún caso, había un sacerdote que celebraba misa por la noche y lo conectaban, y se conectaban todos los adoradores, y después iban pasando uno a otro, se iban pasando los turnos por la noche hasta las 6 de la mañana. Y eso es verdad que nos permitió que después, enseguida, cuando se volvió, digamos, a abrir la posibilidad de ir a los turnos, pues enseguida pues la gente se volvió. Es verdad que en el Tibidabo no vieron el tema de que toda la noche otra vez, y nos dejaron solo hasta las 3 de la mañana. Y estuvimos durante 4 o 5 meses hasta las 3 de la mañana. Claro, ya cuando se abre la cosa y siempre en principio se dice que puede ser así, pues los salesianos no lo ven y van y se lo comentan al obispo de Barcelona. El obispo de Barcelona me llamó, me dice, oye Santi, ¿qué pasa? Yo la verdad que no había tenido relación hasta el momento, no sé cómo consiguió mi móvil, pero no tenía relación hasta el momento, y me llamó un día para que le fuera a ver y me explicó que los salesianos están preocupados porque no quieren, tapatatín, patatán. Tampoco yo creo que los obispos tienen muchas cosas, no sabía de lo que estaba hablando, y me dice, dile que vengan todos los presidentes de los turnos a verme. Pensó que vendríamos 4 o 5. Nos puso una fecha y fuimos todos los presidentes y nos presentamos 38 personas. Claro, él tenía una sala y dice, ¿por qué has traído a tantos? Digo, no, me ha dicho los presidentes, yo los traigo a todos. Y vinieron todos, además vinieron todos. Entonces, claro, él era en aquel momento en que se había nombrado, digamos, al obispo auxiliar, a un nuevo obispo auxiliar, y entonces nos reunió en una capilla porque no cabíamos todos, y cada uno fue hablando de su experiencia, de lo que había sido la adoración nocturna para ellos, en su caso familiar y en el caso de cada una de las del ambiente, porque evidentemente de lo que eran los turnos. De aquello, el obispo quedó encantado, y me llama y me dice, oye, he quedado encantado con esta reunión, esto tiene que seguir, esto es un regalo, oye, que está muy bien, vamos a hacer lo posible, patatín, patatán. Bueno, de aquí pasó. La cosa es que los salesianos, me ha parecido decir que el de Mallorca decías lo mismo, ellos hicieron un documento en que querían diseñar lo que tenía que ser la adoración, ya no nocturna, la adoración. Y había una serie de cosas que, claro, evidentemente, pues no estaban con lo que eran nosotros propiamente nuestros estatutos. Entonces yo le dije al cardenal, oiga, es que esto es otra cosa, esto no es lo nuestro. Bueno, es adorar, evidentemente, pero nuestro. Bueno, pero no pasa nada si lo cambiáis. Bueno, si lo tenemos que cambiar, dígalo usted que lo cambiemos, pero no, yo no voy a decir nada. Bueno, el caso es que ya fue imposible y aquí ellos dijeron que no, y que no era posible. A todas estas, claro, nosotros sí que es verdad que en Barcelona un poco de ruido sí que se hizo, y el cardenal se molestó un poco porque decían, me estáis haciendo mucho ruido. Yo le dije, mire, nosotros no estamos haciendo ningún ruido, esto es lo que de alguna manera también es verdad que no estamos dando contestación a la gente de lo que tenemos que realmente que hacer. Y entonces salió el párroco de Santa Teresita, y yo creo que esto es otro regalo de Santa Teresita, es un regalo de Santa Teresita. Sale un día el párroco de Santa Teresita, me llama un adorador que es de la parroquia, y me dice el párroco de Santa Teresita que lo vayamos a ver. Y me dice, oye, podéis venir aquí, yo os voy a dejar los locales, os voy a dejar, digamos, la capilla. Yo no voy a poder participar porque yo tengo un problema con el tema de dormir y no puedo participar, por lo tanto no voy a poder participar, pero yo os dejo la parroquia para vuestro. Claro, yo pensaba, es verdad que el templo del Tibidabo es una referencia, irnos a una parroquia no sé qué va a pasar, porque éramos mucha gente. Hicimos una asamblea, se lo explicamos a la gente y les dijimos, mirad, a partir de ahora dormíamos en había unos butacones y vamos a dormir en el suelo y vamos a hacerlo con colchones. Y que se anime el que pueda y el que no pueda. Bueno, el caso es que de los 31 turnos volvieron todos.
Y entonces a mí me llamó el obispo antes de empezar, yo le llamé al obispo y le dije, al auxiliar, le dije, oiga, mire, nos han ofrecido esto, si usted me da permiso, nosotros vamos a ir. Y me dice, espera, a ver qué dice el cardenal. Entonces, un día me llamaron el cardenal y me dice, yo le digo, oiga, ¿podemos ir o no podemos ir? Y me dice, sí, pero no todos. Y yo digo, oiga, ¿cómo quiere que haga yo esto? No le voy a decir a unos que sí y a otros que no. Bueno, pero no van a ir todos. Digo, yo no sé quién va a ir. Digo, ¿podemos ir o no podemos ir? Y dice, sí. Claro, pero el caso es que fueron todos. Y entonces se enfadó porque habíamos ido todos. Porque claro, el Tibidabo se vació. Pero que se vació, pero porque no era la adoración nocturna, sino porque no querían continuar. Y entonces de allí, de alguna manera, estuvimos un poco en precario. Y claro, por otra parte, no tenemos... Claro, sí que es verdad que por estatutos, si estamos en una parroquia, quien es nuestro director espiritual es el párroco, que si hacemos alguna junta participa, en la asamblea también viene y nos hace unas palabras y se va, y lo que es si hacemos alguna vigilia, pues no puede venir porque él por la noche no puede venir, ni en la de Cristo Rey participa, normalmente suele venir un obispo. Tuvimos algún problema porque en la primera vigilia de Cristo Rey no quería venir ningún obispo a celebrarnos, y entonces encontramos un obispo de Venezuela que dijo que sí, pero después le dijeron que no fuera y al final le dejó que sí, o sea que un poco pasamos por ese calvario de alguna manera de decir, bueno, yo claro yo decía, Señor, incluso cuando montamos la siguiente asamblea, había que elegir presidente porque tocaba la elección del presidente, la renovación, que era mi caso, y entonces yo convoqué la asamblea. Pero en las asambleas, yo no sé si lo convocáis al obispo vosotros, pero yo no le convoqué al obispo de que habíamos hecho una asamblea. Me llamó el obispo y me dijo que me había creído yo de convocar una asamblea. Y yo le dije, oiga, en los estatutos pone que tenemos que convocar una asamblea. Dice, al obispo no se le comunica, se le pregunta. Yo digo, ya, pero si usted me dice que a partir de ahora todas las asambleas se lo tengo que preguntar, yo se lo pregunto. Pero la asamblea, llevamos 60 años haciendo una asamblea y digo, ya aquí no lo hemos hecho. Bueno, el caso es que yo le dije, oiga, pero también le digo una cosa, que si usted me dice que mañana no vaya ningún adorador más, yo les digo a los adoradores, me da un papel, esto sí me tiene que dar usted un papel, me tiene que decir, oiga, mire, que no vaya nunca más, y yo lo envío a todos los adoradores, y ya le digo yo que no va a ir nadie. No, bueno, el caso es que continúa. Las cosas se han ido limando, porque incluso en el templo del Tibidabo sí que es verdad que había tradición. Yo me acuerdo que había venido el nuncio, había venido el cardenal de Madrid, había venido el cardenal de Toledo, había venido, digamos, la vigilia de Cristo Rey, como tenía cierto conocimiento, pues siempre se invitaba a alguien de fuera para que de alguna manera le diera, no es que los de aquí, los de la casa no le dieran solemnidad, pero era una manera también de hacerlo extensivo. Y en estos años les dijimos, bueno, como veíamos que la cosa estaba un poco así, dijimos, oiga, si le parece, pues podemos invitar a algún obispo de fuera. Me dijo, esto es imposible, esto es de Barcelona y solo puede ir los de Barcelona. Digo, bueno, pues entonces ustedes me dirán si van a venir no ustedes o no van. Ya llevamos 3, que suele venir uno de los auxiliares. Y la verdad que cuando están allá, entrañables, majísimos. Y yo lo digo porque, y esto sí que lo quiero decir, todo esto que nos ha pasado, de alguna manera, lo que sí que podemos decir es que a día de hoy tenemos más adoradores. Y tenemos más adoradores, sí que es verdad que porque hay una configuración de 10 o 11 turnos, que hay una serie de familias, y esto es muy importante, tenemos un turno de tarsicios que funciona, y yo digo, mira, el turno de tarsicios pasa una cosa, más que los padres hacen ir a los niños hacen que los padres vayan luego a la adoración, porque claro, si yo llevo a mi hijo para que vaya al turno de tarsicios y no voy al turno de adoración después, es un poco como incongruente, y claro, al hijo no hay más que, el hijo muchas veces, prácticamente todas, no te hace ni caso, sino que te mira y ve lo que tú haces. Y si lo que tú haces es coherente con lo que le estás diciendo, pues lo hace. Entonces, es verdad que gracias a los tarsicios hemos conseguido que algunos adoradores que llevan sus hijos a tarsicios después vayan al turno y los lleven a los hijos. Luego otra cosa, por ejemplo, que nos ha pasado es que veíamos que los jóvenes cuando se casaban dejaban de ir a los turnos. ¿Por qué? Porque bueno, pues es verdad que se empiezan a tener niños, que si la mujer me vas a dejar sola, y entonces hicimos un turno de recién casados. Y de esta manera, entre ellos se motivaban a decir, bueno, a ver a quién. Y la verdad que es un turno que está funcionando muy bien, es un turno de recién casados y que está funcionando muy bien. Otro turno, por ejemplo, que hacemos es un turno de los recién salidos a la universidad. Cuando hay un grupo de gente, pues montar un turno entre vosotros, porque yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es
el signo de identificación del turno, de que yo voy a ver, evidentemente voy a adorar al Señor y voy a acompañar al Señor, pero lo voy a hacer con mis hermanos y tengo un compromiso con el Señor y con los de mi turno. Y es muy importante esa relación de amistad que se genera, que es una amistad que se genera para toda la vida, y son realmente las amistades grandes de verdad, que después a la hora de la verdad, porque en el turno se va a rezar pues por las enfermedades de los adoradores, por los problemas de trabajo de los adoradores, por los hijos de los adoradores, y luego esos hijos que si van, pues se van a hacer amigos de los otros turnos, y por lo tanto configura toda una serie de cosas que hace que eso se pueda mantener. Otra cosa, por ejemplo, que nos ha pasado, y esto nos ha pasado hace relativamente poco, por eso digo que los turnos, o sea, nosotros lo único que podemos decir es que la adoración nocturna, y esto que ha dicho Juan, yo he pensado, pues que es así, yo voy a rezar para que sea el Señor que mueva los corazones para que vengan. Yo me acuerdo que cuando fuimos del templo del Tibidabo a Santa Teresita, pensé, bueno, va a haber algunos que son mayores y que va a costar un poco que vengan. Y entonces escribí algunos movimientos. Yo me acuerdo que los cursillistas habían sido como un turno como muy numeroso en la adoración nocturna en su momento, y cuando generaron las 40 horas se fueron del Tibidabo unos cuantos, hicieron las 40 horas en Barcelona y desaparecieron. Y ese turno ha ido evolucionando, ese grupo ha ido evolucionando, y ahora se llama de otra manera. Y yo les escribí diciendo, mirad, vosotros estuvisteis muy presentes, si quisieseis venir a un turno, se os dejaría un turno por la noche. Pues prácticamente de los 2 o 3 movimientos que llamé no me respondió, y todos no me respondió ninguno. Nadie me dijo que no, nadie me dijo que sí ni que no me dijeron nada. Hace 3 semanas nosotros tenemos un cartel, que hemos hecho un cartel que lo pasamos por WhatsApp, en que dice Adoración Nocturna del Tibidabo Santa Teresita, ponemos 2 teléfonos, mío y el de un vicepresidente, y la gente nos llama una chica, oye, he ido a un turno a la adoración y quiero fundar un turno con una serie de amigos, una chica, pues nos ha dicho que ahora al empezar el año, en enero, el 4º viernes, que es un turno que está más flojito, lo van a empezar ellos. Y es verdad que cuando les acompañas, pero cuando les dejas el protagonismo para ellos, pero yo digo, ¿y cómo puede ser esto? Pues es que eso es el Señor. Pues porque no es porque nosotros le hayamos dicho esto a aquello, sino lo que sí que es verdad que yo siempre les digo a los turnos, hay que rezar para que el Señor traiga más, que es el que los trae. Hay que rezar para que el Señor traiga más. Y los traerá o no los traerá. Y si no los trae, pues serán designios de la providencia. O sea, en la vida, yo digo, lo que nos ha pasado en el Tibidabo, muchas cosas de las que nos ha pasado no nos han entendido, porque sí que es verdad que podemos ver que ha habido santos salesianos, podemos decir el Padre Enseñat, podemos decir Don Domingo, podemos decir el Padre Fidel. Yo me acuerdo que había 2 que no eran sacerdotes, sino que eran hermanos, que venían por la mañana a las 6 de la mañana, el señor Joan, que era un hombre que se quería al Señor con locura, y que venía arrastrándose con las 2 muletas a las 6 de la mañana, y que pensabas, pero ¿cómo puede ser? Y se pasaba horas delante del Señor. O el señor Badía, que se murió, digamos, en el COVID, se murió en el COVID, y la verdad que le tenía veneración. Y cuando veía a los niños, y además él era responsable de uno de los turnos. Bueno, el padre Sanz, el padre Samsó, es verdad que el padre también que se ha muerto ahora, el padre Oliveras, han sido salesianos que han sido ellos que de alguna manera, heredando lo que vieron, pues evidentemente primero de San Juan Bosco y después de los que han ido de los anteriores, pues fueron así. De hecho, en su momento, y esto fue del padre Samsó, yo no estuve, pero se hizo unos estatutos de adoración nocturna, que son los de las diócesis, con un ideario propio, idearios costumbres de lo que era el Tibidabo, y se hizo en el 25 aniversario, y en el cual se establecían cómo tenían que ser, aparte de tener los estatutos tal como los tenemos todos, pues tenía una serie de casuísticas que eran propias, digamos, de lo que era el Tibidabo, porque el templo, por ejemplo, una de las cosas que hacía es que montaba un autobús los días que los adoradores no podían subir, y subía desde Plaza Lesseps hasta el templo, y luego a las 5:30 de la mañana los venía a buscar y los volvía, pero era el templo que ponía, no éramos nosotros los que poníamos ese servicio. En algún momento se pagaba, pero el templo ponía todas las posibilidades para que eso estuviera así. Ver que, bueno, pues aquellos que habían traído aquella obra y aquellos que habían traído, que habían hecho que la obra no lo querían en estos momentos, pues son los misterios de Dios, de saber lo que quiere. Pero que también, por otra parte, lo que hemos visto es que nos ha bendecido, y por lo tanto no podemos decir, hombre, sí que os tengo que decir, y esto lo viste tú, José Mari, cuando estuviste allí, que no anhelamos, ¿no?, el templo del Tibidabo, te lo dijeron todos, anhelamos el templo, porque al final no deja de ser un templo de referencia, y no deja de ser un templo, pues bueno, pero es una manera también de vivir la pobreza, ¿no? La pobreza de decir, bueno, el Señor nos lo dio, pues el Señor también nos lo quitó, y el Señor nos devolverá.
No en todas tenemos un cuadro, tenemos la bandera que pone Adoración Nocturna del Tibidabo y tenemos un cuadro con el Templo del Tibidabo que normalmente lo solemos poner cada vigilia y rezamos por los salesianos y rezamos por quien podamos volver. Y yo pienso, ¿podemos volver? ¿Volvemos todos? No, igual a lo mejor pues queda la adoración nocturna en una parroquia y volvemos otros que volvemos al Tibidabo para volver a establecer lo que ha sido la adoración nocturna. Porque no puede ser, digamos, de otra manera. En estos momentos, por ejemplo, dentro de esta pobreza, pues sí que es verdad que el párroco nos ha acogido, la parroquia nos ha acogido muy bien, y yo entiendo que una parroquia durante todas las noches, tener que pasen durante todo el mes 270 personas de su padre y de su madre y que pasen, pues para ellos no deja de ser un problema. Y es verdad que hay niños, hay jóvenes, la gente a veces pues no es todo lo cuidadosa que tiene que ser, y oye, y nos han tratado, pero ha pasado una cosa, que al párroco le ha dado un infarto. El párroco le dio un infarto hace 3 o 4 semanas, ahora lo tienen que operar y no sabemos si va a continuar. Bueno, pues el párroco que venga es un misterio de si nos va a querer. Pues vamos a vivir con pobreza y le vamos a decir, bueno señor, ¿ahora qué nos toca? No vamos a vivir de otra manera, porque aquí estamos, nosotros lo que podemos hacer es venir. Y luego hay otra cosa que para mí ha sido una bendición, ha sido los sacerdotes africanos. Oye, yo me acuerdo que se lo comenté a Juan en su momento, claro, allí pues teníamos a los salesianos, nos celebraban misa a las 11, teníamos el rosario, nos podíamos confesar, y eso pues era una gracia y un gran servicio que nos hacía mucha gente de los adoradores. Digamos, la referencia espiritual de su vida espiritual que tienen es el día del turno, es el día que se confiesan, es el día, y eso sin sacerdote, de la misma manera que puedo decir que gracias a que somos una asociación de laicos, pues nos ha permitido continuar y estar donde estamos, evidentemente pues necesitamos de la misa, y yo creo que es muy importante que la misa esté presente. Pues hemos encontrado, y esto también fue providencial, que alguien me dijo, oye, hay un sacerdote que es jesuita, que es el representante de los sacerdotes africanos en Cataluña, que te va a conseguir sacerdotes. Y durante mucho tiempo nos ha estado viniendo un jesuita, que yo pensaba, que un jesuita esté aquí por la noche es como milagroso también. Es decir, es como milagroso, yo pensaba. Y además, que es piadoso y que dice esto que he descubierto, porque los africanos, pues la adoración nocturna no sé si ha llegado a África, pero ellos me dicen que no. Y entonces me dice, oye, como es una gran cosa, pues yo digo que es una bendición también, es de los misterios que tiene el Señor, que te dice, bueno, tú te puedes preocupar, hay cosas que nos preocupamos y nos ponemos nerviosos, y luego a través de pues hay uno que además le llamas, oye, viene encantado. Al principio, además yo me acuerdo, cuando empezamos al principio fuimos a la residencia sacerdotal y llevábamos a sacerdotes mayores, pero claro, a las 11 de la noche les cogíamos un taxi, era un follón, y a mí me llamaron y me dijeron, oye, esto es un lío. Me sacas aquí los sacerdotes, llegan a las 12 de la noche, y me dijeron, no puede ser. Y yo pensaba, ¿y qué vamos a hacer? Porque es verdad que el peligro que hay, si no hay misa y si no hay la posibilidad de confesarse, pues que la gente diga, oye, para esto, pues me voy también a la... Porque yo creo que es muy importante, yo creo que es muy importante el hecho que haya la misa. Y que haya la misa cuando empieza, es decir, cuando empieza el turno, que es a las 11 de la noche, no que hagamos la misa a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, porque entonces eso no es misa de turno, que sea una misa del turno. Pues hemos encontrado a esos sacerdotes y la verdad que nos vienen con todo el cariño y además descubriendo pues muy bien, y pues sabemos que tenemos 4 o 5, nos viene el jesuita, nos viene un Camilo, nos viene un Escolapio, todos africanos, es decir, y evidentemente hay turnos que son de grupos que viene propiamente el sacerdote, nos viene un pasionista mexicano también, Bueno, yo creo que, por tanto, yo digo, el templo, la adoración nocturna del Tibidabo, evidentemente, yo creo que es un regalo del corazón de Jesús, porque cuando le dijo a San Juan Bosco que te daré, pues sí, claro que le ha dado, nos ha dado una gran cosa. Y yo puedo decir, desde la experiencia personal, mi padre me llevó a los 8 años, yo llevaba a mi hijo a los 10, y podemos decir que aparte de todas las cosas que pasan, si los hijos permanecen en la fe, sí, hay movimientos, pero es más, por la adoración nocturna. Podemos decir que la adoración nocturna acaba configurando, y yo creo que incluso acaba configurando a lo que son los movimientos, les acaba siendo fieles y a las personas, y hacen que el Señor, que parece que estás allí por la noche y muchas veces pues te duermes y muchas veces pues no sabes, y muchas veces, yo digo, si son mayores son mejores, porque tienes mucho que aprender. Yo lo que he visto durante todos estos días, todos estos años que he visitado los turnos, es que de la gente mayor aprendes mucho más. Porque yo no he encontrado ningún mayor que me haya dicho, oye Santi, a las 2.
Oye, a la 1 nos tenemos que marchar. Ninguno. Los mayores son de los primeros y estos, claro, porque no se pueden estirar en un colchón. Y estos sí que son de los que están sentados hasta las 5 de la mañana. Tenemos algunos de 80 y de 85. Pero son encantadores, están encantados. Y cuando te llaman, Santi, ¿tendré sacerdote? Y yo les digo, sí, oye, qué bien. Y yo sé que los sacerdotes están encantados porque les tratan de maravilla, porque además los sacerdotes le tratan de maravilla, le llevan, le traen cosas para su casa, o sea que en ese sentido no podemos decir más que bendito sea Dios, bendito sea Dios. Por tanto, esta es mi experiencia de lo que os puedo explicar.